Hola, persona desesperanzada, ¿cómo estás? Yo estoy igual. Si te explota el mundo en la cabeza, si hay cosas adentro que no te cierran, si querés salir a prender fuego todo, yo estoy igual. Necesito organizar toda esa energía, necesito procesarla, encontrarle un lugar. Muchos me dijeron que haga terapia, así que acá estoy. O acá estamos, en realidad, si estás escuchando y tenés ganas de hacer terapia colectiva y romper con el relato que nos tiran para la cabeza todos los días, acá estamos, buscando construir otra voz, buscando compartir y visibilizar tantas otras voces, buscando compartir voz con quienes no la tienen o no la encuentran, poder plasmar, como si hiciera falta, y antes que la IA nos diga cómo debería ser, nuestro propio compendio de referencias y pronunciaciones que transmitan y transformen. Un intento también de diálogo intercultural, intergeneracional, ¿por qué no?, de reconocer unidad en la diversidad. Una ensalada de incontables señales que demuestren que existe otra versión. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Ya Habibi, hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado. Soy yo. Como está, porque solo tiene mala voluntad. Y el mundo está como está, porque solo tiene mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y en esta buena voluntad de intentar construir y compartir esas voces, esta única voz colectiva, me explota la cabeza de cosas por las que quisiera empezar. Así que lo que intenté hacer fue calmarme primero y pensar una manera de organizarlo. Ahí me empezó a gustar la idea de verlo como un viaje que nos saque de Argentina, aunque sea por un rato, ir recorriendo distintas referencias y pronunciaciones, como me gusta llamarlas a mí, de otros países, o sea, país por país, y ya veremos hasta dónde llegamos. Como pueden ver por la canción que acabamos de escuchar hace un ratito, de Evelyn Cornejo, feat. Juanito Ayala, que después vamos a hablar de él, la experiencia tiene una primera escala en Chile. Ahí de fondo también está sonando Camila Moreno. Y toda la data que van a escuchar a continuación va a venir desde ahí. Además de eso, venía pensando la división de cada capítulo en secciones, que ya irán apareciendo también cuando haga falta, que me ayuden realmente a organizar esta literal ensalada de cosas que quiero decir. Y no sé cómo, doctores, no sé cómo. Ahí me di cuenta que estos problemitas de salud mental iban a hacer que todo se me empezara a hacer cuesta arriba, y la verdad no encontré otra manera de llevar adelante este trámite, proyecto, sin verlo como una especie de terapia alternativa y para colmo pública. De ahí que la primera sección sería el conflicto de apertura. Conflicto de apertura, ese es el nombre de la sección. Y la idea es dejar flotando un tema con preguntas que ya veremos después sirven para algo. Día 1, tema 1, la mística de los inexpertos. No sé cómo hacer esto, no sé qué es esto, siento que lo estoy haciendo mal, pero me hace bien hacerlo.
¿Tengo alguna posibilidad de éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Que me haga feliz? ¿Ganar? ¿Haberlo intentado? ¿Que otras personas me reconozcan? ¿Que otras personas se reconozcan en lo que me pasa? ¿Es un juego? ¿Un pasatiempo? ¿Es realmente transmitir y transformar? ¿Puede uno sentirse un Scaloni de la vida si nunca sale campeón del mundo? ¿Realmente lo que vale es la actitud? No sé cómo encarar este punto, pero como muchas veces se me pasa en la vida, la solución se presentó sola. Y, para disgusto de ustedes, tiene forma de ficción teatral amateur o baldazo de plomo, como una especie de WhatsApp de 5 minutos, pero es lo que hay. La canción de después vale la pena, así que disfruten. Me llamo Esteban y esta noche cumplo 42 años. De argentino, pienso ahora. Estoy harto de este país, de su relato en realidad. Últimamente me invitan cada vez más seguido a que haga terapia, así que acá estoy, a punto de prender una gran fogata terapéutica. Este país donde todo duele, empezando por los pibes comiendo basura o mierda directamente, y que a tan pocos parece importarle. Esta nación con dueños ya bicentenarios, tirando cada vez más de la soga para su molino, sádicos, con los ojos brillosos, imponiendo al pueblo los dientes filosos de sus perros, bien o mal pagados. Este país que nació truncado desde el momento en que empezó a doblegar a los pueblos libres. El país de las ideologías zombie, del ejército de fantasmas justificadores de la camiseta que llevan puesta, comiendo del plato de la gente, del cuerpo de la gente si es necesario. Le debo plata al banco, una bocha, pero no tanto como vos le debés al FMI. Estoy harto de escuchar economistas, politiqueros, publicistas que mienten vilmente y gritones pagos que mientras levantan el dedito hacen lo mismo, son lo mismo. Necesito irme, tomármela de acá, eyectarme a otro mundo, hacer esto que tengo acá tatuado. Si no hay país para mí, me tengo que hacer un mundo. Es por ahí. Voy a empezar por escindirme al menos, separarme. Capaz de verlo de lejos no duela tanto, ¿no? Toda esta impotencia. Irme a otro lugar de alguna forma, atravesar otras miradas, buscar referencias y pronunciaciones que no estén muertas o amañadas, como acá. En Argentina casi todo está hueco, vacío de sentido, roto, arrasado por los cuatro vientos y aún así de espaldas a la vida, solo aguantando. ¿Hasta cuándo, loco? Yo no puedo más de esto. Me asqueó alimentarme de toda esa cotidianeidad hipócrita. Los que dicen y dicen, pero jamás hacen una que no sea para ellos. Algo que cambie algo. Argentina no resiste, sobrevive, subvive, mejor dicho. Se desliza cuesta abajo sin más, como sin remedio. Y lo peor, la mayoría ni siquiera tiene cara de espanto. Claramente necesito terapia, me dicen. Imperiosa e imperativamente, al parecer. Dicen, escucho voces por ahí que hasta me lo reclaman. Pero lo que yo siento es que lo que necesito es otra cosa. Es esperanza. Auténtica esperanza, no cartón pintado, no promesa, no más de lo mismo, no cariño de morondanga. Necesito creer que vale la pena luchar y amar esta vida, aturdida de relatos. Y en particular exorcizar este relato, el relato argento. Campeones del mundo, los más mejores, ¿de qué? ¿La estrellita del 78 no le da picana? ¿Cuántos pibes de Malvinas que jamás olvidaré se murieron y se mueren olvidadísimos? ¿Cuántos desiertos se siguen conquistando día a día, pero se piensan en pasado? Los indios, que vivían, que habitaban, que eran. Mientras el saqueo no tiene fin, seguimos desapareciendo. Cada vez más somos esclavos, cada vez más colonia. De rodillas y con la cabeza agachada, eso es Argentina. Escupo fuego porque yo también estoy roto, porque me cansé de recibir desde afuera esa voz, ese mandato. Hoy acá quiero enfocarme en poder escuchar una voz que sienta propia, aunque implique construir mi propio relato. Necesito construir mi propia esperanza y entusiasmo, y acaso intentar compartirlos. Me cansé de que me los roben, ya no aguanto más de lo mismo. Así que allá voy, ya fue todo.
Me voy a buscar esa voz, a intentarla, por más que en las manos no tengo más que retazos, piezas de un rompecabezas que apenas de lejos parece tener sentido. Me voy a buscar esa voz que es tan incierta y tan mía y a la vez tan colectiva, esa voz que quisiera para mí, hecha de jirones de otras voces que sí siento tan hermanas, tan propias. Una voz con mil voces que le retumban adentro y que quiero se hagan eco dentro de mi voz. Una red de voces que espero se unan para conformar una única voz que me cobije y me dé aliento, una voz máscara, pasamontaña, que a la vez me resguarde y me revele, una voz de verdadera resistencia, de verdadera acción. Por eso tomo este camino y me voy, al encuentro de esa voz. Necesito arrancarla, florecerla, parirla, sacarla, prenderla a fuego. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío. Las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La daga, haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. No odian cuando les dicen eso, disfrutá.
Yo siempre que lo escucho me acuerdo de un chiste de Pesetti que dice los padres en el teatro a los nenes dicen disfrutá, disfrutá, sean normales. No, me voy de vacaciones, te dice disfrutá. No, me canso de disfrutar, quiero ir a pasarla como el orto. Perdón, un lapsus. Avancemos, porque si no esto se queda ahí en la nada. La siguiente sección, o primera sección después de la apertura, es la anécdota o historia. Con Chile, yo tuve la suerte de ir a Chile hace mucho tiempo. Y una cosa hermosa que me pasó fue encontrarme con teatro en la calle. Había justo un festival cultural muy grande en Valparaíso y me encontré un montón de artistas en la calle, así como la conocía Camila Moreno. Pero ahora me doy cuenta de que una de las experiencias que me marcó también mucho fue el colectivo La Patogallina. La Patogallina es un colectivo cultural que, por lo que llegué a ver, empezó siendo un grupo de música que lentamente fueron virando hacia un concepto mixto entre la teatralidad y la música, o sea, el ambiente puesto en escena, con el adicional de tocar temas culturales muy potentes, ¿no? Sobre todo históricos. La obra que yo vi en las calles de Valparaíso fue El Usar de la Muerte, que contaba un poco la historia de Manuel Rodríguez, ¿sí? Que yo iba a tardar mucho tiempo en profundizar más en Manuel Rodríguez, en conocer su historia, que después la plasmé, o sea, se me cuajó en una canción de Violeta Parra, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, La Patogallina es una referencia, estaba viendo unos documentales que después voy a pasar unos links abajo de este video. También un poco la dinámica de compartir estas cosas va a ser compartir los links, que tengan acceso a ver la información, a escuchar, mencionar las canciones que vamos pasando, las películas que vamos nombrando, para que ustedes las puedan ver, las puedan experimentar. Lo mismo si ustedes tienen ganas de compartir cualquier contenido que tenga que ver con Chile, que piensen que vale la pena compartir, va a ser más que bienvenido. Una de las cosas que dicen La Patogallina en sus documentales es que ellos luchan en las trincheras del arte y le dan mucha importancia al arte callejero. Así que eso me lleva a que otra cosa potente que recuerdo de Chile y en particular de Valparaíso es su muralismo, ¿no? Como que transmite las callecitas de Valparaíso. Uno va subiendo a las montañas de las escaleras interminables, va viendo casa por casa, pared por pared. Muchas son obras que son bastante intrascendentes, pueden ser municipales, pero muchas no. Muchas son realmente artistas que transmiten y que transforman. Ahí de nuevo me vuelvo a acordar de Pesetti en un libro que para mí es hermoso, que se llama Cómo era ser pequeño, y transmite un graffiti que le transmitieron a él, así como que va pasando de boca en boca, que dice: ama a tu país natal aunque hayas nacido en otro lado. Que Pesetti lo explica muy bien, yo no me voy a copiar de él, los invito a que lo lean y que lo disfruten. Muchas gracias, finísimo público. Bueno, vamos a compartir con ustedes algunas aclaraciones que la experiencia de muchos shows nos han dado. Es la época de vacaciones, ¿no? Y en Buenos Aires, en Argentina, es un fenómeno muy especial que no he visto en otras partes, porque no he viajado. Pero no, que no he visto en otras partes, quiero decir, porque hay como una enfervorización de los chicos, claro. Es que es nueva la situación, ¿no? Entonces el señor de la casa le dice a la señora de la casa: hay gente en el cuarto de al lado. Y le dice: sí, es nuestro hijo. ¿Tenemos un hijo? Sí. ¿Y cómo es que nunca lo...? Es que siempre va a la escuela y ahora está más con... a verlo. Claro, es un momento de conocimiento de la familia, ¿no? Entonces, a la hora de ubicarlos en un show, a los papás como que se les relaja la paternidad, ¿no? Entonces los chicos empiezan a explorar el espacio. 1 metro lejos de mamá, 1,5 metros lejos de mamá, 2 metros, y empiezan a caminar por todo el teatro, ¿verdad? Y acá hay cables, y no queremos que ninguno se nos convierta en un pino navideño a esta altura del año, ¿verdad? Entonces, ustedes fíjense, si ven que sus papás permiten que usted se aleje, regresen y le digan: ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Ahí está. Otra recomendación muy especial: a veces a los papás les da, papás, mamás me refiero, ansiedad por apagar el celular. Sí.
Hay vida más allá del celular apagado, se los puedo asegurar. No perderán sus vínculos, sus relaciones, nadie los olvidará. Pueden mandar un mensaje a todos. Apago el celular 1 hora, sigo existiendo. Otra aclaración que tenemos para hacerles es que pusimos una señorita de seguridad que va a estar acá sentada. Ustedes la van a ver muy amable y juvenil, que es karateca. Y entonces la señorita, porque si acerca un niño acá, la señorita karateca va y le pega a los papás. Bueno, y la última aclaración, para que los juegos sean juegos, nadie se tiene que sentir obligado a participar, mis amores. Porque a los papás durante los shows les da por hacer un test de psicomotricidad de sus hijas. Así. ¿Qué pasa? ¿No le gustó donde lo traje? Me está rechazando la comida, me rechaza todo, que no me rinde el boleto que pagamos. Entonces, aquella es más chiquita y participa más. La mía me salió mal. ¿Qué está pasando? No. Ustedes imagínense que están en un lugar tratando de ver algo por ustedes mismos y un plato volador los observa desde arriba. Sean normales, sé espontáneo, te estamos observando. Disfruta. Y hablando de la inquietud de las niñas o las inquietudes de los jóvenes o los que son más jóvenes que yo, se me planteó esta sección que le puse diálogo con lo nuevo, pero ahora lo pienso como un diálogo con otra intergeneracional, podría ser. Pienso estos 3 bloques etarios, ¿no? De los 0 a los 25, 30, de los 25 hasta los 65, donde yo me encuentro, una edad intermedia, y los que son mayores de 65, que ya podríamos como cambiar de generación. ¿Qué compartimos, no? ¿Cómo se relacionan las cosas que pasaron ya hace... Bueno, pongo un ejemplo para ser más claro. Violeta Parra, que a mí personalmente me llegó un montón. ¿Le llega a la siguiente generación? ¿Le está llegando de alguna manera? ¿Qué está escuchando o qué ve que la generación, los jóvenes menores de 20 años, desde Chile puntualmente? Que es sincera la pregunta, porque desconozco por completo. A mi generación un poco puedo incluir a las cantantes que estuvimos escuchando, a Camila Moreno, a Evelyn Cornejo, a Anita Tijoux. Ahora la próxima canción que vamos a escuchar la elegí puntualmente, primero porque Pascual y la Vaca es impresionante para conocerla, para disfrutarla. Acabo de ver que sacó hace poquito un EP que está disponible para escuchar en la web, y un tema puntualmente que se llama Estocolmo, que es digno de esta terapia alternativa bajonera. Si quieren bajonearse un poquito más, escuchen Estocolmo de Pascual y la Vaca. Pero el tema que quiero poner, que lo tengo separado hace un montón, es una versión, porque Pascual empezó haciendo covers de Violeta Parra justamente, y es una versión que interpela a la juventud, ¿no? Es un tema que se llama Los Estudiantes. Y me pregunto, ¿en qué andan hoy los estudiantes de Chile? Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de una jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
pegamos más fuerte, gritamos los puños, alzamos signos y enseñamos la rabia, explotamos, somos estudiantes y no solo estudiamos derechos civiles para todos y para no solo los ricos, viva Víctor Jara, ser juventud de revolución, Chile reclama otra constitución, tirando temario, cuaderno y libreta, en esta canción sigue viva Violeta, laica y gratuita para todos, por ende, educación pública como la de Allende. Que vivan los estudiantes, que vivan los secundarios, los que ayer fueron pingüinos, hoy son universitarios. Que vivan, bailen y griten que una mente nunca es pobre. ¿Para qué puta tenemos tanto cobre, tanto cobre? Jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de animal ni policía. Che, a ver, fuera de joda, no es una boludez, la salud mental es importante hablar con alguien. A veces no es la familia, incluso ni siquiera los amigos, quizá, no sé, un compañero de trabajo, alguien con que se comparta tiempo, alguien en realidad que pregunte con sinceridad sobre lo que nos está pasando. Al margen de eso, qué importante, ¿no? Escuchar o preguntar a la persona que uno ve que no está bien, poder arrimarse y tirarle una soga. Yo sé que es un rollo ir al psicólogo, yo mismo le estoy evadiendo un poco ahora, pero es una experiencia por la que pasé y la verdad que me ayudó. Y cuando se van acabando las opciones y los intentos y la cosa no cambia, definitivamente es el siguiente paso. Es importante. Desde acá, si quieren, les puedo pasar algunas películas sobre salud mental, o en realidad todo lo que estoy compartiendo a mí me ayudó bastante. Como verán, no me ayudó a resolverme, pero sí a sostenerme, ¿no? Un poco. Tampoco hay que perder de vista que muchas de las cosas que pasan están teledirigidas a que nosotros nos sintamos como el orto. Tampoco es que todo es un tema nuestro. Pero en serio, no es la mejor opción quedarse del todo solos. Yo siempre pienso que hay cantidad de gente sosteniendo el mundo, pero que por algún motivo no vemos. Cientos y cientos de personas sosteniendo espacios comunitarios, sosteniendo luchas por un mundo mejor, por un mundo distinto, que tal vez están en silencio, en un costado, reparando, construyendo, sosteniendo y acompañando, aunque más nos siga escuchando, que ya es un montón. Yo estoy a favor de la soledad como opción, la introspección, el autoconocimiento, pero no creo que sea algo que en sí, que si uno quiere no tenga solución. Siempre hay alguien en algún lugar esperando por nosotros. Yo ahora mismo no estoy muy bien, que digamos. Me doy cuenta que estoy así como pasando sin escalas de la desesperanza a la euforia. Por ejemplo, a continuación venía una sección que se llama Una Voz, y la idea era hacer una pequeña entrevista, así como conocer a alguien en particular, un ratito, y tenía una persona en mente para el capítulo chileno. Hace un montón, y nunca me animé a proponerlo, ni siquiera a preguntarle. Yo creo que también estaba como demasiado deprimido para encarar este proyecto, y ahora estoy demasiado ansioso como para esperar. Así que si a continuación escuchan una entrevista, es que lo logré, y si no, es que todavía necesito un poquito más de tiempo.
Mientras se va yendo ahí de a poquito Caleta Vargas de los chilenos Chico Trujillo, que sirvió ahí como para meterle un poquito de suspenso a esta situación, les cuento que bueno, finalmente tenemos una voz, vamos a escuchar una voz, vamos a presentar. Yo participo, colaboro esporádicamente como puedo. En este momento estoy dando un taller en el Centro Cultural Alborde, que es un espacio que queda en Ministro Rivadavia, que funciona hace más de 30 años, donde hay gente maravillosa, hablando de referencias y pronunciaciones. Hay un montón de gente, de referentes comunitarios de los cuales aprendo todo el tiempo y aprendí muchísimas cosas en mi vida. Me sirvieron para enfocarme, para tomar decisiones y me hacen pensar que el mundo vale la pena, lo que significa esa construcción, lo que significa ese espacio. Dentro de las personas que conocí, que están Oscar, Gustavo, Ana Claudia, Viviana, el otro Gustavo, un montón de gente que es injusto no nombrarlos, pero son un montón los albordianes. Y entre ellos está el Chile, ¿sí? El Chile es una persona que yo conocía de nombre, ni siquiera porque tuve que preguntar, se llama Víctor Flores, que para mí es una persona que veo presente en Alborde, en las obras de Alborde, en las fotos de la construcción de Alborde, y desde ese lugar siempre me llamó la atención. Nunca la verdad que coincidí como para charlar con él, como para preguntarle, y cuando surgió este proyecto y llegué a Chile, me vino enseguida a la cabeza de él como para escuchar su voz y que cuente un poco su historia, ¿no? Yo le hice unas preguntas por WhatsApp, que primero que nada, ¿por qué te dicen el Chile? Cómo fue un poco la historia de su familia, si es que vino de Chile, cómo llegó al conurbano sur, qué es lo que hace ahora de su vida, a qué se dedica. Y por otro lado, le pregunté un poco, bueno, cómo, cuándo y conoció al Centro Cultural Alborde, y qué siente él de haber formado parte de la construcción del espacio, qué es para él Alborde. Así que, bueno, esa fue la propuesta, como para escuchar su voz, y esta es una voz, Víctor Flores, el Chile. Bueno, sí, porque nací en Chile en el 75, en mayo del 75. Después mi viejo se vino para acá casi a fines del 76. Quedó mi vieja allá conmigo y con mi hermana mayor, que me llevó un año. Y en marzo del 77 vinimos para acá. Y bueno, ya después hice mi vida acá. Bueno, mi viejo era obrero textil, después del golpe quedó boyando ahí, porque también, bueno, eh, más por la cuestión económica, digamos, nunca fue un perseguido, no fue un perseguido político. Pero bueno, el neoliberalismo de la dictadura chilena llevó a una desocupación enorme. Bueno, mi viejo andaba boyando acá, allá, y bueno, vino para acá a buscar algunas oportunidades. Y bueno, así estamos desde esa época. Siempre más o menos estuvimos por el sur. Creo cuando vinieron alquilaron algo en Avellaneda, después estuvimos en Bosques, después a través de un amigo de mi viejo alquilamos en Monte Grande, hasta que después en el 84 recién logró comprar su casa, su terreno, mi vieja.
Bueno, y si bien sí, siempre estuvo presente la situación chilena en casa, bueno, aparte por lo que acá en los noticieros se veía, nada, sabíamos que cuando llegaban cartas sin remitentes era porque algún familiar contaba eh, cosas feas que estaban ocurriendo allá, entonces más o menos ahí, pero siempre estuvimos al tanto de las cosas que pasaban. Y después, bueno, sí, yo fui 2 veces nomás. Después la última cuando volvió la democracia, entre comillas, la vida institucional en Chile. Justo ese año había ganado, el año anterior había ganado el no y en marzo de ese año eran las elecciones. Que era un clima raro también porque, bueno, ahí yo también, viste, cuando observas, decís, bueno, como que había nada, un tío mío, me acuerdo discutiendo con una mina, que la mina iba a votar a la derecha y el chabón le decía que estaba comprando 1 octavo de fideos, sueltos. Y dice, estás comprando 1 octavo de fideo y vas a votar a estos hijos de puta, eso yo era todo muy, este, pero bueno, yo igual o por lo menos con los familiares que tengo, mucho no encajábamos con mis hermanas. Tenía 3 hermanas. em, Nada, como que es muy conservadora, la sociedad chilena tiene algunas cosas que, bueno, que son muy conservadoras y que nosotros no encajábamos muy bien. Entonces yo la verdad después no seguí vinculado a mis familiares. Hubo con pocos con los que hubo una onda. Entonces la verdad nunca quedé ligado con Chile, en eso. Al borde. Bueno, sí, yo formaba parte de una organización juvenil barrial llamada Cometa de los Ricos. eh, en el 94 nos formamos nosotros. Al borde ya venía del 92. Y bueno, en ese año Oscar andaba armando lo que fue después la Coordinadora Sur contra la Represión Policial, que era eso, una coordinadora de organizaciones que había organizaciones estudiantiles, barriales, culturales, sindicatos, estaba TESUR. Nada, que cada uno seguía, aparte de trabajar lo suyo, lo específico que era esa organización, tomaba el tema de la represión policial. Y funcionó muy bien, la verdad, con difusión, bueno, se repartía el manual del detenido, que eso funcionó con guardias. En Atesur se usaba el teléfono de Atesur, había un sereno, entonces él tomaba nada, gente que llamaba ahí de que habían sido detenidas. Nosotros teníamos bueno, habían compañeros que estaban como de guardia, digamos, los distintos días de la semana, y funcionó muy bien, la verdad que en ese aspecto lo que fue coordinadora. Nada, y con Alborde nosotros siempre estuvimos una hermandad, digamos, como organizaciones. Y bueno, yo después ya una vez los cometes ya cuando se desarma, quedé un poco ahí arrimado, digamos, al borde. Y bueno, pero antes, bueno, cuando Alborde empieza a construir, creo que fue el 2003, nada, cuando llegaron unos ladrillos. Y digo, bueno, al borde tenía unas casillas nomás atrás y que la idea era hacer una biblioteca. Y yo decía, bueno, levantamos pared y decía, bueno, a ver qué pasa. Y nada, después el techo era vos decís, bueno, no viene. Me acuerdo una vuelta hablando con Oscar, le digo, che, por el techo era una fortuna de plata. Y Oscar me dice, bueno, no pensábamos tener estas paredes y están, qué sé yo, el techo va a estar. Y el techo estuvo. Y después así no se paró, digamos, qué sé yo. Después cuando surgió lo del teatro, que eso, me acuerdo cuando, después de haber hecho el teatro, en una oportunidad limpiando lo que era, yo le decía la cueva de Gustavo, que era, se guardaban ahí los instrumentos donde están los baños ahora del teatro, y sacando cosas de ahí para hacer los baños. Y había un volante viejo de Alborde en el que se decía de como que por qué no soñar de que en un barrio hubiera un teatro. Y yo digo, mirá, digo, estos chabones, esta gente ya lo estaba pensando de antes, y porque es muy loco, digamos, porque aparte es un teatro, no es que es nada, un cuadradito más o menos, y cada vez lo están poniendo mucho mejor. Entonces, nada, esto también de llevar
nada, que las cosas populares también pueden ser de calidad y demás, digamos, eso es muy interesante. Y después lo que fue la construcción, la verdad que, aparte de un lugar privilegiado, digamos, para, viste, que observás, digamos, el crecimiento, no solamente de Edilicio, sino el crecimiento como organización, la verdad, bueno, te enamorabas de Alborde. Y después la forma de construcción también fue muy óptima. Yo me acuerdo que bueno, estaba yo, que era el que iba a construir, pero después nada, caía uno y te decía, tengo 2 horas, ¿qué hago? Entonces, bueno, no sé, apilar ladrillo, hacer material o acá, allá, ¿viste? Y caía otra persona, tengo un rato, ¿qué hago? Y era la verdad, una forma muy loca, muy copada, digamos, para laburar. Y un clima muy, muy, muy agradable, la verdad que fue muy lindo todo el periodo de construcción ahí en Alborde. ¿Qué estoy haciendo? Igual, eso vi que no te dije, bueno. Desde el 2010 laburo en el organismo de niñez y adolescencia, laburo con jóvenes con causas penales. Antes trabajaba en un centro de contención donde estaban alojados los jóvenes, si bien es un sistema abierto, pero estaban alojados ahí. Hasta el 21, en el 21 pasé acá al centro de referencia de Lomas, que trabaja con jóvenes con causas penales, pero que están libres. Entonces nuestro trabajo es más hacer el seguimiento, por lo general cuando los largan a los pibes, o porque es un primerizo, o porque ya cumplió un proceso, tiene una cantidad de reglas de conducta, de ir a la escuela, si tiene problemas de adicción, tratarlo, otro problema de salud, hacer cursos. Nosotros acompañamos eso, vemos el tema de que pueda conseguir vacantes en las escuelas, turnos en los hospitales, o para CPA o Cedronar. Más o menos trabajamos en ese marco. Difícil también porque no hay recursos, porque el gobierno se llena de boca de una cantidad de cosas, pero bueno, en eso estoy ahora. Y nunca pude largar la construcción, porque la verdad el sueldo de niñez y adolescencia no me alcanza para mis lujos. No, la verdad no me alcanza para vivir. Entonces siempre he tratado de buscarme momentos para hacer construcción, continuar con la construcción. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el sin voz silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencerlos,
convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti. Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti. Hace tiempo que elegí Tu mirada junto a mí. Somos rebeldía. la rabia y la alegría, Y en nuestros sueños volando pa'l cielo, desplegando alas. libertad y las esperanzas. Bueno, y en esta especie de retirada cósmica, y que ahí fue a buscar el texto que me llevó ahí enseguida esta canción, que dice: se diseñaban desembarcos en países no situados en el tiempo ni en el espacio, como un desfile de banda militar china situado entre la eternidad y la nada. Eso es de Lezama Lima, que me llevó por un libro de Cortázar. Nos vamos retirando con las últimas secciones. La próxima se llama Estrenar Mirada. Cambiar para estrenar mirada es la frase completa, que es una frase de una pedagoga que es Josefina C. Millán, que me compartieron también hace muchos años y que nunca me pude olvidar. A partir de esa frase pasé mucho tiempo cine gratuito en las plazas, en el barrio, en espacios culturales que me invitaban a pasar cine. Pasamos muchas películas latinoamericanas, chilenas en particular. Las más conocidas quizás son Violeta se fue a los cielos o Machuca, que son dos películas impresionantes, hermosas, que cuentan la historia de Chile. Hay otra peli, otro docu, que ahora después abajo les dejo el link, que habla sobre la dictadura, que se llama La ciudad de los fotógrafos, que a mí me conmovió profundamente cuando la vi, y la hemos pasado también con el Cineclub. Pero quiero hacer foco en otra peli que me vino al recuerdo hace poquito, porque justo pasó en el cole donde va mi nena que pusieron una bandera en la puerta que dice Memoria, Verdad y Justicia, sin darse cuenta que la pusieron arriba de una bandera mapuche, ¿no? Y como que eso me llevó a un montón de lugares, y en particular me llevó a esta película que se llama El Botón de Nácar, que es una película así muy flashera, muy que une el cosmos, el agua, los pueblos originarios y la dictadura, todo en un mismo relato, en un tono así medio hipnótico, que se las recomiendo mucho. Es una de las últimas películas de cine chileno que vi, en particular el cine documental. Siento que es completamente transformador, por eso el cineclub que hacíamos cuando éramos jóvenes, era un cineclub documental. Hacía foco en el cine documental porque entendemos que el cine en general, pero el cine en particular documental, transforma. Y es más lindo cuando termina la peli y tenés con quién charlarlo. Bueno, doctor, como verá, me fui soltando de a poquito y fui largando la lengua. Pero bueno, se nos acabó la hora de Chile. Tenía una sección más que se llamaba Referencias y Pronunciaciones, pero bueno, es lo que estuve haciendo todo el tiempo. Abajo van a ver un montón de links de las cosas que estuve mencionando, que me interesa que vean, que compartan, ni me escuchen a mí,
vayan a los links derecho. La última recomendación es esto que está sonando de fondo, es Juanito Ayala, que ya lo escuchamos al principio en una canción con Evelyn Cornejo, después lo escuchamos con Anita Tuyú, y el año pasado sacó un disco que se llama Lo Comido y Lo Bailado, que para mí es tremendo, o sea, está buenísimo. Siempre las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero para mí es una especie de Rally Barrio Nuevo con Manu Chao versión chilena. Es muy potente, muy contagioso, muy lindo. Y bueno, se los quería compartir. Les quería compartir también, pero no entra ya, una parte del manifiesto de Nicanor Parra, que era hermano de Violeta, porque no todo el mundo sabe que Nicanor era el hermano de Violeta. Un discurso que dio a los 82 años que me parece que está bueno ahí para sumar. Yo se los tiro, ¿vieron? Las referencias y pronunciaciones finales son así como apabullantes. Y el cierre se llama ABC, Alegría, Bullicio y Coraje. Y bueno, nos vamos bien arriba con Juanita Ayala y después un bonus track de Chico Trujillo. Gracias por acompañar, gracias por estar. La terapia es personal, pero también es compartida. Así que vamos, que no decaiga y disfruta. La vida se nos va rápido como el rayo. El tiempo va a pasar y no va a regresar. Y a veces tuve miedo y nunca me eché para atrás. Fui siempre para adelante, con fuerza hasta el final. Me entregué con pasión a todo lo que quise. Llevo mi corazón hermosas cicatrices. Ir contra la corriente nunca es sencillo, pero lo mío, lo bailado, nadie me lo va a quitar. Lo mío, lo bailado, nunca se me va a olvidar. Lo mío, lo bailado, nadie me lo va a quitar. Lo mío, lo bailado, nunca se me va a olvidar. Para vivir, pero desde algún lado siempre hay un truco para salir. Quieren prohibirlo todo, la diferencia eliminar, pero de ningún modo nuestra revuelta no va a parar. Me entregué con pasión a todo lo que quise. Llevo mi corazón hermosas cicatrices. Ir contra la corriente nunca es sencillo, pero
tiburones me dejan independiente. La libertad hoy se compra con tarjeta de cliente. No me gusta censurarme ni menos cerrar los ojos. Compadre que se hace el sordo, luego se queda solo. Que no se diga que no estrujé la vida. Le hice mil versiones y la dejé encendida. Que no se diga que no escuché la vida. Le hice mil versiones y para compartirla. La vida da vuelta y vuelta y ahora estamos casi en nada. Vivimos mirando rejas para ponerse a llorar. Pregúntale a la simpleza cómo hacemos para volver hacia esa naturaleza que no pueda contener. Que no se diga que no estrujé la vida. Le hice mil versiones y la dejé encendida. Que no se diga que no escuché la vida. Le hice mil versiones y para compartirla. Que no se diga que no estrujé